mis hermanos. ¿Qué libro estamos estudiando? ¿Qué capítulo nos toca hoy? Ok. Qué bueno verlos a todos en esta mañana. Abran sus Biblias. Joel, capítulo 3. Hermanos, de manera sabia, quiero que me contesten. ¿Qué podrían ustedes en el capítulo 1 de Joel darle a una persona como un consejo? Recuerden que el libro de Joel habla de la ebriedad, el capítulo 1. Pues, porque la riqueza muchas veces quiere enaltecer el corazón del hombre, pues que mantenga su corazón sobrio ante la presencia. Amén. Cuando habla de la ebriedad en el libro de Joel, ¿de qué está hablando? De confiar mucho en los bienes y en las posesiones y olvidarse del Señor. Amén. Por eso también por allá en el Nuevo Testamento dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Y hay que entender bien qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque no por el simple hecho de que usted no tome, va a ser lleno del Espíritu Santo. Y hay que entender lo que el texto está diciendo. ¿Qué más? ¿Qué otro consejo podemos darle a una persona con Joel capítulo 1? Se despierte, Sí, que busque al Señor, que se arrepienta, que el Señor pues, lo ha llamado, lo ha salvado y que no siga en esas costumbres que lo llevan a separarse del Señor, en esas cosas que lo llevan a separarse del Señor, sino que vuelva a Él. amén. Gracias, mi hermana Mayra. Ahora, del capítulo 2, ¿qué consejo podemos darle a una persona? Esto es para que usted aprenda a manejar la Biblia y en el momento que necesite usted darle un consejo a alguien, se lo dé con sabiduría de parte del Señor. Yo una vez compré un libro de consejería y abría sus páginas, se llamaba La llave de la consejería. Y cada vez que iba a tratar, por decir algo, el tema del adulterio, solo me arrojaba todos los versículos que hablaban del adulterio. Pero jamás me dijeron la raíz del adulterio y por qué el adulterio. Amén. Lo vimos en el libro de Oseas. Si alguno recuerda, ¿por qué fue el adulterio de Gomer? Lógico, representa a Israel con el Señor. ¿Pero por qué fue? Porque quería enseñarle a Oseas lo que venía con el pueblo por medio de la esposa de él. Sí, señora. ¿Por qué más? El Señor le dice que el corazón de ella es así, el corazón adulto. Y el corazón adúltero de ella, ¿por qué es así? Por el sacrificio que tenía. Sí, correcto. ¿Por qué más? Esos son pautas en la consejería. Hay veces una persona está en fornicación y le sacamos todos los textos que hablen de fornicación. Usted no hizo nada. No hizo nada. Solo le sacó textos que hablan de fornicación, no más. Siempre hay que ir al corazón y al mal de la persona. El libro de Oseas habla del adulterio de Gomer con su esposo Oseas y representa lo que el pueblo de Israel hizo con el Señor al quebrantar el pacto. Porque el Señor le dice a Israel, yo fui como un esposo para ustedes, pero nunca se satisfacieron en mí. Antes todo lo que les daba pensaba que eran por su fuerza, por su economía y por su voluntad. Y aparte de eso fueron a conseguir amantes y por eso quebrantan mi pacto. Si usted quiere un libro el cual hable del adulterio en el corazón del hombre, es Oseas. Y mire las características. Cada profeta nos viene enseñando una parte. Oseas nos enseña el adulterio. Joel nos habla de la ebriedad. Pero no lo habla de una ebriedad porque está tomando. Habla de una ebriedad en sus emociones. Habla de una ebriedad en su razonamiento. ¿Están comprendiendo lo que les estoy diciendo? Ok.
En el capítulo 2, ¿qué consejo le podemos dar a una persona con el libro de Joel? El Señor restaura el corazón que Él también ha tratado, ha castigado, porque lo está regenerando. O Entonces sea lleva que, a o la sea que persona, primero lo castiga y luego lo restaura. Ok, muy bien. lo Sí. lleva al arrepentimiento y también nos enseña que debemos sujetarnos a la palabra. Sí, señora. Estar atento a la voz de Dios, aprender a escuchar la voz de Dios, del Señor, nos advierte, no es por aquí, no es por aquí, pero a veces nuestra necedad o la necedad de una persona hace que nos desviemos cuando el Señor ya habla de la profeta que era como que el Señor nos anunciaba que no fuéramos por ese camino, que nos devolviéramos algo así. Amén. Pero se habla como de que estemos atentos a la voz de Dios. Muy bien, gracias, mi hermana Liliana. Esto les sirve a ustedes para consejería bíblica. Eso es un entrenamiento. Aquí lo que hacemos es un entrenamiento. Usted viene a escuchar la palabra del Señor. Harto podemos traer aceite, ponerle las manos, llorar, pero si la palabra del Señor no lo cambia y lo transforma a usted, no hicimos nada. La ley de Jehová es la que convierte el alma. La ley de Jehová es la que convierte el alma. Hermano, no entiendo la escritura. Correcto, no la tiene por qué entender. Eso solo el Espíritu del Señor se lo da para que lo entienda, pero es en comunión. Por eso Él tapó la sabiduría a los entendidos y la reveló a los niños. Porque de los niños y de los que maman, ¿qué dice el texto? Fundaste la fortaleza o la sabiduría. Eso enseña la Escritura. ¿Qué más podemos decir del capítulo 2 de Joel? La hermana nos habla de tocar trompeta. Cuando una persona está en calamidad, se le metió la oruga, el saltón y el revoltón, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y Dios está? Dios está ahí con él, pero lo está corrigiendo. Correcto. Para cuando ustedes vean que la calamidad toca las puertas de las personas, ustedes ya lo saben. Usted no entra a darle una palabra de consuelo, sino que primero le hace ver el problema y luego entra la palabra de consuelo. Antes de que venga el problema, el Señor dice arrepiéntanse. Ya cuando llega la oruga, el saltón y el revoltón, ustedes ya lo saben qué fue lo que pasó. Entraron en disciplina con Dios. Entonces ahí es donde entramos nosotros a trabajar lo que es la realidad bíblica. ¿Me están entendiendo? Para eso es la instrucción de la Escritura. Del capítulo 2, versículo 28, hablábamos algo, que es el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Amén. ¿Qué recuerdan de eso? Ya era la manifestación del Espíritu del Señor de manera más personal sobre su pueblo. Amén. Que Dios iba a visitar con refrigerio al pueblo, ¿cierto? ¿Y en qué momento tiene cumplimiento ese texto? Aunque algunos dicen que no, que es al final de los tiempos cuando el Señor va a derramar de su espíritu, va a haber un avivamiento tan terrible y luego pum, aparecerá el Señor por su iglesia. Eso enseñan algunas corrientes doctrinales. Pero cuando el apóstol Pedro se para allá y predica a la gente, le dice, estos no están ebrios como vosotros pensáis. ¿Por qué les dice que están ebrios? Y ahí es donde usted coge el capítulo 1 y lo enlaza con lo que Pedro está diciendo. ¿Sí lo ha enlazado o no lo ha enlazado? ¿Los estoy confundiendo? El capítulo 1 dice, borrachos, despiértense. Para que se cumpla, se tiene que decir que viene el despertar de los borrachos. Por eso el apóstol Pedro dice, estos no están ebrios como vosotros pensáis. Eso es lo dicho por el profeta Joel. Eso se llama analogía bíblica, hilar los textos de la Escritura. Amén. Voy a hacer un break aquí y voy a lanzarles una pregunta para que ustedes estudien. La Biblia dice que el Señor Jesús es del sacerdocio de Melquisedec. ¿De dónde sale ese sacerdocio? El Señor es de esa orden sacerdotal. Es de una orden sacerdotal. ¿De dónde sale? Ahí le dejo para que estudien. Vuelvo otra vez al tema. Lo que quiero con ustedes es que cada día se inquieten por la Escritura. Se inquieten por mirar.
que entren a ese baúl de los recuerdos que es la palabra del Señor o la ley y los profetas y piensen lo que el Señor ha hecho. El Señor se para con el profeta y le dice, dígale a este pueblo, 800 años antes de que nazca el Mesías, que va a suceder esto. Aparte de eso, dígales que van a ser el Mesías. Y aparte de eso, dígales que después de que el Mesías se vaya, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso es lo que hemos estado estudiando en el libro de Joel. Son 3 capítulos, pero creo que es de lo más profundo que hay en la escritura. Vamos al capítulo 3. Una pregunta. Cuando yo les hablaba del sol, de las estrellas, que muchos teólogos y muchos escatólogos dicen que son eclipses, y usted escuchará a muchos predicadores hablar de las lunas rojas y por aquí y por allá, y que cada vez que hay un evento del Señor hay un eclipse. Cuando les hablaba de las potencias de los cielos, de la luna y las estrellas, del sol, ¿qué era lo que yo les comunicaba con eso? El cielo y las estrellas eran un orden espiritual. Sí, señora. Y la tierra era un orden. Muy bien. ¿Sí ve que sí queda guardada la palabra? La palabra queda ahí. Y en el momento que se necesita, sale. Cuando dice que las potencias de los cielos serán conmovidas, se está hablando del orden doctrinal, del orden espiritual. Por eso dice, y en aquellos días el sol se oscurecerá. O sea, todo lo que los hombres tienen por entendido se aturdirá, porque vendrá mi espíritu y lo derramaré sobre toda carne. Entender a Dios no podemos. Saber cuáles son sus designios no podemos. Estamos metidos dentro del programa de Él. Que el Señor nos permita dilucidar algo, bendito sea Él. Pero nunca tenemos respuesta a todo. ¿Estamos? Porque luchamos siempre en eso. ¿Por qué le pasaría eso? De pronto por esto y terminamos como los consejeros de Job, desatinados en lo que el Señor dice. Nosotros veíamos algo de las profecías. Todas las profecías bíblicas, aunque son cronológicas, en su exposición en el libro, no son cronológicas. Ya habíamos visto que es cronológico, ¿no? Decimos que al decir los números cronológicamente decimos 1, 2, 3, 4 y 5. Si decimos que no es cronológico, decimos 2, 5, 1, 4, 3. Y aunque son los mismos números, aquí no hay un orden. A lo que se conoce como orden es lo cronológico. Y lo que viene en desorden es que no viene cronológico, aunque se va a cumplir todo. ¿Entendido? Eso lo vimos en el libro de Daniel. Aquí sucede lo mismo. El profeta se para y dice, mire pueblo, ustedes, el Señor los llama, la novia salga de su recámara, el novio también, humíllense en la presencia del Señor. Pero ¿quién quiere ayunar el 24 de diciembre donde hay cena? Donde hay pavo, donde hay vino, donde hay torta de pasas. Porque de ahí viene esa torta de pasas que la Biblia habla. La torta de vino y de pasas que veíamos en Oseas, ahí está. Hasta el día de hoy sigue viniendo como un testimonio. Y el Señor dice, salgan por un momento de ahí, ayunen, búsquenme. ¿Y quién lo quiere hacer? Mañana de pronto, Señor. Y eso es lo que el Señor nos dice cuando nosotros estamos muy bien. Bendito sea el Señor, tengo mi estómago lleno. Gracias al Rey pude estrenar. Gracias al Señor tuvimos regalos. ¿Me entienden? Solo vemos lo que me trae un beneficio. Nos detenemos a pensar en el que, como el niño de mamá, ¿dónde están los juguetes? Que es una canción como tan triste que cuando uno la oye le provoca llorar. O ir a comprar aunque sea un juguetico para regalar. Eso es lo que el Señor habla de un ayuno. ¿Corta usted por momentos la felicidad para compartir con alguien? Ese es el punto. Y es lo que el Señor le dice, pueblo, despiértese.
Ustedes están prósperos, tienen bendición y los llamo a que tengan relación conmigo y no quieren. No quieren. Entonces, ¿qué me toca con ustedes? Porque yo los llamé, los escogí para que sean mi pueblo y usted no va a dar mal testimonio de mí en la tierra. Entra en disciplina. Como el niño tirado en el piso, papi, párese. Párese, mi amor, de ahí. Papi, y no obedece. ¿Y qué nos toca? Pao, pao. Y los demás se quedan mirando y dicen, uy, qué papá tan malo, ¿cómo le pega? Eso le pasa a usted cuando el Señor lo disciplina. El mundo dice, qué papá tan malo. ¿O no es así? O vaya, pregúntenle las quejas, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta violencia? Pues por culpa nuestra. En el capítulo 3, volvemos de regreso a la profecía y su tiempo. Volvemos a la progresión de los tiempos y recuerde que la profecía es trastocada. Capítulo 1, Joel le habla al pueblo. Capítulo 2 les da una visión futura. Capítulo 3 vuelve y se estaciona en el tiempo, para que ustedes lo entiendan. Por eso es que muchos teólogos, cuando están mirando la escritura, cuando más que todos los escatólogos dicen, no, eso es para el final, porque buscan un orden cronológico en las profecías. Y no es así. Aunque hay un orden para que suceda, el Señor lo encubre. Por eso es que Él dice en Isaías, y les voy a hablar por parábolas, para que oyendo, no entiendan. No entiendan. Porque la única manera de que usted pueda entender la escritura es con una persona especial. Y es con Dios mismo, con su Santo Espíritu, obrando en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Yo sé que el solecito los arrulla y esa es su lucha en esta hora. No se deje vencer por ese mono. Vamos a seguir. Recordemos que la profecía, aunque tiene un orden de cumplimiento, no va en orden cronológico. Eso lo vimos con Daniel y fue muy claro para verlo. Capítulo 3, verso 1 dice, porque he aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá. ¿De qué tiempo está hablando? Del posexilio. Les está diciendo, mire, les voy a enviar la langosta, perdón, la oruga, el saltón, el revoltón. ¿Recuerdan que dijimos que eran los 4 imperios? Y la langosta, los voy a entregar. Pero va a venir un tiempo en que los voy a enviar a cautividad, pero de la cautividad los voy a sacar. Por eso es que dice que va a ser nuevamente de ellos una nación. Es lo que muchos toman el día de hoy para decir que Israel se volverá a establecer como nación. Y ahí fue donde salió el señor David Ben-Gurión, primer ministro de Israel en 1948, diciendo que estas eran las profecías para que Israel volviera a ser una nación. Y que el Señor volverá de nuevo a Sión o a Jerusalén. Y debemos tener mucho cuidado en estas interpretaciones bíblicas. Amén. Porque no quiero que usted después vaya a estar aportando para un templo donde supuestamente el Señor va a venir. ¿Ha oído esa profecía? El Señor vendrá a Israel y el anticristo está sentado en el trono, en el templo. Pero el Señor vendrá y lo sacará y le dirá, ese es mi puesto, yo me siento aquí en el templo. Nos toca quemar el libro de Hebreos, de su Biblia. Porque el libro de Hebreos dice, no más templos. Ahora mi templo es mi iglesia. Y habitaré entre ellos. Ese es el templo del Señor. Ya no habrán más templos físicos. Por eso no se dejen engañar. Amén. Sigamos. Yo sé que ese amén nos cuesta. Ay, hermano, me cuesta un poquito decirle amén. Pero las profecías bíblicas corroboran las cosas que les estoy diciendo. Porque aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. El valle de Josafat es conocido como el valle de la decisión. Y allí, ¿recuerdan qué fue lo que pasó en el valle de Josafat?
¿No, no lo recuerdan? Que el Señor dice, no es con fuerza ni con ejército, mas con mi Santo Espíritu. Hay una batalla y vienen unos ejércitos temibles y Josafat se asusta y viene la voz del Señor y le dice, no os amedrentéis por esa multitud tan grande, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Y ellos qué hacen? Solo tocan y glorifican al Señor. ¿Y qué pasa con ese ejército? Se matan entre ellos. Porque es el valle de la decisión. Es el valle donde Josafat no se tiene por qué mover. Si el Señor le dice, estése quieto, ¿qué tiene que hacer? Estése, no meta sus manos. Recuerdo una ilustración del pastor Sendales, que él decía que una vez vio un hombre el gusanito. ¿Han visto a Hermi? Bueno, la oruga, una oruguita. Está colgada en un arbolito, en una hojita. Y esa oruga comienza su lucha y ese hombre comenzó a entrar en desespero al ver cómo la oruga luchaba y esa oruga ¡pum!, sacó un ala, porque está metida en la crisálida, y saca un ala y comienza esa lucha tan terrible. Y el hombre entra en angustia, como usted cuando ve a sus hijos o a los demás en problemas, pero que no tiene por qué meter sus manos. Y está ese animal ahí en esa lucha, y en esa lucha, y en esa lucha, y el hombre dice, no, este animal no puede. Y va y coge un bisturí y corta la partecita donde faltaba salir el cuerpo. Y así quedó. Cuando volvió por la tarde, vio al animal deforme. Tenía un ala, y el resto del cuerpo que no lo dejó luchar, lo dañó, por haber metido sus manos ahí. Y si usted ve ese espectáculo, siempre el gusano va a luchar, porque esa es su lucha hasta que salen esas alas y se convierte en mariposa. Después de ser un gusano tan feo, una oruga tan fea, al entrar en la crisálida y entra en la lucha, porque es el orden del Señor, sale la mariposa. Y las mariposas son hermosas. Por eso cada vez que una persona entra en una lucha, lo respaldamos en oración, vamos con él. Pero cuidado si el Señor dice, estad quieto, quieto, quieto. Y eso se lo dijo a Josafat. Tiene un ejército temible. Y el Señor le dice a Josafat, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Qué hacemos, Señor? Cánteme, alábenme, regocíjense en mí, porque yo haré la obra. ¿Y qué hizo Josafat? Eso mismo. Por eso les decía que cada vez que vean algo en la Biblia, aquí me está hablando de Josafat, devuélvase y mire quién fue Josafat, el rey Josafat, y qué fue lo que pasó. Y así cada lugarcito que vamos mirando en la escritura nos va a ayudar a tener comprensión. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor en este capítulo 3. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Esto tuvo su cumplimiento cuando el Señor libera a Judá. ¿Recuerdan que el Señor manda un edicto por parte de un rey? Eso lo hablamos en Daniel y también el hermano Alex nos lo explicaba. Porque el hermano nos está enseñando ya el post exilio y yo les estoy enseñando antes del exilio. ¿Recuerdan lo que el hermano nos enseñaba sobre Esdras? De la gente que los mandan a edificar la ciudad. Ahí vamos. Y que el último texto que nos dieron es, ¿por qué piensan en sus casas artesonadas y no piensan en la casa del Señor? Resulta que cuando vamos a la historia, el pueblo de Israel desobedece, ellos tienen templo. El Señor dice, todo se lo voy a entregar a esos gentiles. Y vienen, acaban con el templo, destruyen, todos van en cautiverio. Pero aquí viene la profecía. Dice, pero también después del cautiverio voy a llamar a esas naciones una por una y las voy a justiciar por haberse metido con ustedes. Eso es lo que está diciendo. Y reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Estoy en el versículo 2. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Por eso la persona que se mete con usted para hacerle daño y para hacerle mal, el Señor le cobra. Primero deja
que lo castiguen a usted. Y segundo, el Señor castiga a ese pueblo y luego lo bendice a usted. Ese es el movimiento soberano de Dios. Y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y el Señor dice, echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera. Eso hacían los pueblos antiguos. Cogían los niños y si querían ir a pasar noches con rameras, vendían los niños para que las rameras se quedaran con ellos. Porque como los vendían como esclavos, había dinero. Y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón? Y con todo el territorio de Filistea. ¿Queréis vengaros de mí? Y aquí es importante, el Señor les dice, mire, yo los voy a hacer volver de la cautividad. Por eso no hay mal que dure 100 años, dice el proverbio, ni cuerpo que lo resista. Si usted entra en una prueba con el Señor, usted sale. El problema es que siga la obstinación, porque vuelve y entra. Hasta que usted no entienda. Recuerden que para que el barro se ablande, el alfarero mete duro sus dedos en el barro y entre más duro lo aprieta, más blandito se pone. Entre más duro se aprieta el barro, más blando se pone. ¿Ve lo suavecito que era su corazón? Que el Señor casi no puede ni apretar ahí. Perdónenme esa expresión tan antropomórfica. Por eso es que el Señor nos procesa. Por eso nos mete en esa lucha. No, yo no es que sea tan malo, yo no es que sea tan duro. Escuchaba esta mañana un predicador que decía, el Señor a mí ya me libró del orgullo. Me corrió un frío. Así como dicen por ahí, le corrió brisa. ¿Cómo podemos pararnos a decir eso? ¿Usted sabe cuál es la única congregación donde no hay orgullo? En el apogeo, donde están todos acostados y nadie pelea. Ahí. Esa es la congregación donde no hay orgullo, donde no hay peleas. Y el Señor les dice, vuelvan conmigo, pero ellos ya entran, en esta época aman los ídolos, entran a la cautividad. Allá quieren al divino niño, a la Virgen de Torcoroma, a todos los que usted quiera, a la Santa Muerte, ellos quieren a todos esos. Después de que entran en cautividad, el Señor les dice, bésenlos, ámenlos, recréense, hagan estampitas, cuélguenselas. Pero cuando venga el dolor les piden. Y vino el dolor. Y se dieron cuenta que los Baales no son nada. No son nada. Entonces el Señor los saca del cautiverio y ahí es donde usted ya los ve que ya no hay más Baales. Ya no hay figuras físicas. Pero comienza un problema en su corazón. Comienzan a amar la ley del Señor más que al Señor. Y entonces, como estuvieron en un cautiverio babilónico, ellos allá redactaron un Talmud babilónico. Y esa ley es la que ellos comienzan a amar. Por eso el Señor cuando viene les dice, ¿en dónde están ustedes? Mi ley, la que les di, ustedes las han convertido en doctrinas de hombres. Cuando el Señor habla de doctrinas de hombres, es el Talmud babilónico. ¿Qué decía el Talmud babilónico? El Talmud babilónico decía que un hombre, la Biblia dice que un hombre tiene que descansar en día de reposo. Pero el Talmud babilónico vino a decir, no, es que el hombre no se puede ni mover, no puede ni cocinar. No puede hacer esto ni puede hacer lo otro, como muchos hoy en día lo hacen. Hermanos, ustedes no pueden hacer esto. Eso no es de Dios. Ese es el Talmud babilónico de ese predicador. A usted que se lo muestren por la Escritura, por la Biblia. Amén. Todo que se lo enseñen por la Escritura. Y resulta que ellos hacen de la ley del Señor doctrinas de hombres. Por eso el Señor les dice, este pueblo, el temor que tienen de mí, no es más que doctrinas enseñadas por hombres. Y vuelve otra vez y el Señor les dice, ¿recuerdan lo que Josué dijo allá en el valle de la decisión? ¿Recuerdan las palabras de Josué? Si el juicio ha de comenzar por casa, que empiece por mí.
Y el Señor dice, esto se tiene que cumplir. Y comienza el juicio con Israel. Y por eso es que en el año 70 el Señor les destruye el templo y los esparce por todo el mundo. Porque el Señor, a ver, pido al Señor que me ayude, por eso les decía que era tan complicado el texto porque necesitaba explicárselos. Resulta que cuando el Señor Jesús viene les dice, muchachos, yo soy el cumplimiento de la ley. Todo lo que los profetas hablaron, soy yo. Todo lo que Joel dijo, soy yo. Lo que dijo Amós, soy yo. Lo que dijo David, soy yo. Soy yo el cumplimiento de todo, muchachos. Y entonces el Señor obedece la ley, muere en la cruz del Calvario, la gente queda aturdida, y entonces comienza el derramamiento del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo comienza a convencer a todo el mundo de pecado, justicia y juicio. La gente comienza a convertirse al Señor. Pero comienzan a salir unos personajes llamados los judaizantes y les dicen, sí, usted debe aceptar a Cristo, pero tiene que ir al templo en Jerusalén. Sí, usted tiene que aceptar a Cristo, pero tiene que circuncidarse. Y comienzan esos judaizantes a tratar de mezclar la doctrina del Señor con las tradiciones de ellos. Por eso usted verá que el apóstol Pablo, un ejemplo, cuando va con Tito, tienen que raparse. Tito, el que escribe la epístola a Tito. Y es importante que nosotros entendamos por qué el Señor manda a destruir un templo. El templo de Jerusalén en el año 70 es destruido porque el Señor dijo, no más templos hechos por manos de hombres. No más. ¿Cómo yo puedo en esta época que vengan unos judaizantes y me digan que el Señor viene a un templo cuando el Señor dijo que no? ¿A quién le creo? ¿A quién? Al Señor y su palabra. Por eso tenemos la palabra profética más segura. Por eso es que destruyen ese templo. Porque aparte sí, Cristo murió. El Señor murió por ustedes, pero ustedes tienen que hacer esto o aquello y si no, se pierden. Esa es la añadidura, esa es la falsedad en la doctrina. O Cristo es completo en lo que Él hizo por mí, o yo estoy en un problema grave. Y el Espíritu del Señor vendrá en mi obstinación a decirme, hay que corregir esto, pero tú eres tan necio que no puedes, para eso estoy yo. Y eso se llama la obra de santificación. ¿Ha luchado contra su temperamento? Pero no puede. No puede. ¿A quién necesita? A ver, sumerse con el temperamento es como Pedro en las aguas. Señor, manda que yo vaya a ti si tú eres el Señor. Y el Señor le dice, ven Pedro, y camina en las aguas. Pero luego después de que camina siente tanta seguridad en sí mismo que... ¿Y cuál es su grito? Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Esa es la dependencia del creyente todos los días. Ayúdame, Señor. No hay hombres perfectos en la tierra. No los hay. Solo el Señor es el que nos perfecciona. Es el que nos viene ayudando. Por eso lucho tanto contra el conductismo que otro me quiere colocar. A ver, otra ilustración de la Biblia. Resulta que ustedes son David. Y allá apareció un gorilón gritando al pueblo del Señor y ustedes se llenaron de rabia. Y dijeron, un momento, ¿por qué nos va a venir a respetar? Ustedes son David. Entonces usted mismo coge sus piedras, su cauchera y se va a enfrentarlo y yo le digo, no, un momento, así no se puede. Póngase mi armadura. Ponerle un saco mío a la hermana Liliana fue lo mismo que hizo Saúl al tratar de ponerle armadura a David. Y es importante que entiendan lo que les estoy diciendo. Ustedes solo tienen que estar sometidos a la Escritura, aprender lo que el Señor dice. Todo lo que ha sido escrito es para su enseñanza. Yo no voy a criticar la experiencia que usted tenga con el Señor, jamás, porque eso es íntimo suyo con el Señor.
pero sí hay una normativa escritural la cual nosotros debemos entender. Amén. No se me metan en moldes que no son. O su salvación es porque Cristo lo hizo y su santificación es porque el mismo Dios viene trabajando en usted. Estamos los dos de acuerdo. Pero si usted cree que Cristo pagó una parte y que usted lucha por la otra, perdóneme, no vamos por el mismo camino. Lo que sí sé es que el Señor nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu del Señor sí lo sabe. El Señor Jesús me llama y me limpia, pero como no he entendido, envía su Espíritu para que todos los días me siga bañando y me siga limpiando y me siga bañando y me siga limpiando. Eso es el proceso de santificación. Amén. A ver, se lo ejemplifico con otra cosa. Es como una herida. El Señor viene y la limpia, pero se necesita que todos los días estén haciendo la curación hasta que sane. Y eso es lo que pasa en su vida. Por eso usted no puede cambiar de la noche a la mañana. Pero si le dice, Señor, ayúdame, la cosa cambia. Y ahí es donde usted se va a dar cuenta cómo el Señor comienza a ayudarnos. En el contexto profético de Joel, dice, verso 5, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas, hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén de los griegos para alejarlos de su tierra. Les decía, del versículo 2 al 4 es el valle de la decisión. Eso sucedió en su contexto. Para Joel es futuro. Para nosotros, pasado. ¿Estamos? Joel no escribió esta carta o este libro hace 10 años. Joel lo escribió hace 2800 años. O sea que donde él está parado y mira hacia el futuro, para él en el futuro vendrá el Mesías. Para nosotros en el pasado vino el Mesías. Para que entendamos el tiempo escritural. Para que usted no comience a aplicar una parte aquí, allí. Es entender. La ley y los profetas apuntaban a Cristo. Amén. Porque va a haber un juicio a las naciones. ¿Sí lo saben, no? A ver. Les estaba hablando que el Señor coge y disciplina. Dice, si el juicio ha de comenzar, que comience por casa. Y disciplina a la nación de Israel. Y les dice, ustedes definitivamente no quieren cambiar. Ustedes son la higuera y los repruebo, se secan. El sacerdocio que representaba la higuera se secó. Y el Señor dice, daré mi viña a otras personas que la trabajen. Por eso están las parábolas. Y esas personas son ustedes. Y ustedes son los que vienen trabajando en la viña del Señor. Por eso cuando uno le dice, hermano, predique, eso está fuera de lugar. Porque usted está trabajando en la viña. Se supone que usted tiene que predicar el evangelio. A la nación de Israel fue sentenciada por Dios. Yo sé que les estoy dando mucha información, pero tranquilos, que poco a poco lo vamos reuniendo a medida que les... Ay, hermano, había dicho esto. Sí, vamos para allá. No puede ser en esta misma clase, pero va a venir la explicación. Y el Señor dice, voy a juzgar a la nación de Israel, pero después juzgaré a las naciones, el juicio a las naciones. Quiero que abran por un momento Mateo 25, 31. En el contexto de Joel, el Señor le dice, Joel, se van a llevar el pueblo. Los que se lleven el pueblo, que va a ser los señores asirios y los señores babilonios, a ellos los voy a castigar. Ese va a ser un juicio para estas naciones en tu tiempo, Joel. Pero después vendrá un juicio a todas las naciones del mundo. Usted no puede confundirse en eso. Cuando el Señor le dice a Joel, voy a castigar a estas naciones que se van a llevar mi pueblo, está hablando de los asirios y los babilonios. Porque si ve que ahí habla de los griegos. No quiero meterme mucho a la parte histórica para no confundirlos.
Cuando habla aquí en el texto de los griegos, no, vamos a Mateo. Juicio a las naciones, ya les hablo de los griegos, es que es mucha información. A ver, Mateo capítulo 25, versículo 31, alguien que lo lea. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Oiga eso, oiga. Cuando el Hijo del Hombre, Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. amén, amén. Dice la Escritura, sus santos ángeles, está hablando de ustedes y de mí. Santos ángeles. Los santos son los redimidos. Como hablábamos en la clase pasada, y aquí vi descender a la nueva Jerusalén ataviada, ¿cómo? Como novia. Eso dice Apocalipsis. Vi a la nueva Jerusalén descender del cielo como novia ataviada para su novio. A mí me enseñaron que era una ciudad del cielo que bajaba. Y a mí me levantaban en las nubes y yo entraba a la ciudad. Eso me lo habían enseñado a mí. Y cuando entraba a la ciudad veía unas columnas tan hermosas, porque un hermano tuvo un sueño de eso. Y vio unas columnas tan hermosas y las calles eran de oro y todo eran de piedra. Y a él lo llevaron en ese sueño y él vio y había un río de cristal. Hermoso. Y como él se soñó eso, vino y me lo comunicó. Y como yo no leí la Biblia, yo lo creí. Pero cuando voy a la Escritura, me doy cuenta que todo es un simbolismo. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4 dice que hay dos Jerusalén. La Jerusalén terrenal, que da hijos para esclavitud, y la Jerusalén celestial, la cual somos todos nosotros. Hay que entender el lenguaje de la Escritura. Recuerden que lo escriben judíos y hay que entender su pensamiento judío. Mateo 25, 31 entonces habla de que el Señor vendrá con sus santos ángeles. ¿Y qué va a pasar? Síganlo leyendo, mi hermano. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Sígate, Sí. dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Amén. Ese texto se lo dejo para que usted lo estudie. Primera pregunta, ¿cuál es el trono? Segunda pregunta, algunos dicen que cuando el Señor venga a levantar su iglesia pasamos 7 años, mientras aquí hay una gran tribulación. ¿Sí lo han oído, cierto? Porque esa es la versión de Tim LaHaye, lo que más se conoce, y de John Balboa. Y de Scofield. Y resulta que cuando el Señor viene a levantar su iglesia, aquí están pasando 7 años de tribulación. Luego cuando descendamos con el Señor, según esa versión, van a pasar aquí 1000 años. Pero eso no dice ese texto. Ese texto dice que cuando el Señor Jesús venga a la tierra, sucederá en un mismo suceso el tribunal de Cristo y el trono blanco. El tribunal de Cristo para galardonar la iglesia y el trono blanco para sentenciar las naciones, y se acabó todo esto. Ese es el juicio final. Por eso les digo, hermanos, que hay que dedicar tiempo al estudio. Ustedes son gente estudiosa, yo lo sé. Por eso les digo, más tiempo, indaguen. Cualquier cosa de la Escritura, pregúntelo, sáquelo aparte. Necesito que me expliquen esto. Porque usted puede estar creyendo algo. A ver, salgo por un momento y le digo, ¿qué tal si lo que usted está estudiando lo lleva al infierno? ¿Ah? ¿Se va a comer todo como se lo están dando? Dijo el apóstol, y el Espíritu del Señor dijo, escriban esto, que los creyentes de Berea eran más nobles que los demás. Y cuando el apóstol explicaba la Escritura, ellos abrían la Escritura y miraban si era cierto lo que él les enseñaba. Todos cargaban su Septuaginta. No tenían Nuevo Testamento, pero tenían Septuaginta.
Y todo lo que Pablo les decía, ellos lo miraban. Esta escritura nunca te va a llevar al infierno y nunca te va a destruir porque hablamos en nombre del Dios eterno y soberano. Pero esto es una alerta para que usted tenga cuidado. Hay predicadores muy malintencionados. Como dice el apóstol, que lo único que quieren es satisfacer su vientre, lo cual es una idolatría. ¿Amén? ¿Sí me están comprendiendo lo que les estoy diciendo? ¿Sabe, hermano, que también se quieren disciplinar a las personas? ¿Eso no va a pasar? Sí, ese es el juicio final. O sea, no, Vendrá y se reunirá todo el mundo, pero nosotros descendemos con él. Después tocamos esos puntos de escatología, pero necesito que usted esté fuerte en lo que usted también cree. Amén. Lo que habla Mateo capítulo 25, versículo 31 es el juicio final. Apartará los cabros de las ovejas. Y ya no hay nada más. Cuando estudiemos el libro del profeta Amós, veremos todos los juicios a las naciones de la época de ellos. Quiero que aprendan a dividir esto. A nosotros nos dividieron Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Bueno, si lo miramos desde una parte muy sana está bien. Si la miramos desde una parte mal sana, es porque me dijeron el Nuevo Testamento es para nosotros los creyentes y el Antiguo es para los judíos. Ahí sí estamos en un problema. El Antiguo Testamento no es llamado por el Señor Jesús el Antiguo Testamento. ¿El Señor Jesús cómo lo llama? La ley y los profetas. Dice, porque era necesario que lo que estaba escrito en la ley y los profetas de mí se cumpliese. Entonces, cada vez que vea la ley y los profetas, todo apunta hacia el Mesías. Y todo es como si todo ese misil de la ley y los profetas lo lanzan hacia adelante y cuando hace explosión, aparece el Rey de Gloria, el Señor Jesús, caminando por las calles de Judea, de Samaria, de Decápolis, por todo eso. En la época de él, toda la ley y los profetas apuntan para él. Luego, cuando vienen los evangelistas o los apóstoles, viene el cumplimiento y ellos dicen, mire, este es el cumplimiento de todo esto, pero aparte de eso, hay un juicio que viene hacia el final. Entonces, aquí es donde vamos. Para la tierra viene una tribulación grande. Pero cuando la Biblia dice que habrá tal tribulación cual nunca la ha habido sobre la tierra, ese texto está hablando desde la destrucción del templo. Tenemos que aprender a mirar la escritura. Vuelvo y les digo, lo que el Señor habla, aunque se tiene que cumplir, no es cronológico. Porque el Señor puede estar hablando una cosa y está diciendo otra. O sea, es lo mismo, para que me lo entiendan. Está velado a nuestros ojos y a nuestros corazones. Resumo lo que les acabo de decir, porque les di muchos temas. En la época en que Joel está parado, el Señor dice, se van a llevar mi pueblo cautivo. Esas naciones que se lleven a mi pueblo cautivo, las voy a enjuiciar. Eso es lo que estamos leyendo aquí en el versículo 5 y 6. Dice, esas naciones que fueron los asirios y los babilonios, los voy a castigar. Y dice, he aquí yo los levantaré del lugar de donde los vendiste y volveré vuestra paga sobre estas cabezas. Versículo 9, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquese, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga al débil, fuerte soy. Despiértese en las naciones y suban al valle de Josafat. Esto es un cumplimiento en la época ya cumplido, pero que tiene una trascendencia para nosotros. Para nosotros, ¿cuál es el valle de Josafat? El valle de la decisión. Eso es lo que le decimos hoy en día a las naciones. Tome una decisión. O se decide por Cristo, o la decisión que no tomes es lo que te va a acarrear en tu vida. El valle de la decisión hoy en día es lo que nosotros le proclamamos a la gente, lo que le decimos a la gente.
Leíamos en el versículo 6, ¿recuerdan? De los griegos. Resulta que en la época de Joel no se sabe quiénes son los griegos. Y esto para los que les gusta el estudio y las genealogías. Está hablando de los javanitas. Si usted lee Génesis capítulo 10, versículo 3 y 4, va a encontrar un hijo de Noé que se llama Jafet, de donde vienen los jafetitas. Y de ahí usted va a encontrar a Javán y va a encontrar toda esta gente, que es donde al pasar los tiempos aparecen los troyanos, los espartanos y luego los griegos. ¿Amén? Son como europeos, ¿no? Sí, señor. Y son familiares de Jafet. Por eso les decía, porque me meto en el estudio y comienzo a encontrar tantas cosas, pero que la mucha información nos puede hacer daño. Pero tenemos que hacer ese estudio, porque usted tiene que estudiar, por decir algo, Ezequiel, creo que es 38, de Gog y Magog. Gog es el rey de Magog, de Tubal, de Mesec, de Jubal. Todo eso usted tiene que entrarlo a mirar. Porque de ahí es donde están partiendo muchas profecías hacia el final, pero eso ya se cumplió. ¿Me están comprendiendo? A ver, para que tenga la mente en limpieza. Hay unas profecías que vienen hacia el final de nuestros tiempos. ¿Cuáles son? Dice que la iglesia va a caminar, que va a venir una lucha, que se va a levantar otra bestia como se levantó en la época de Daniel. La bestia es un imperio que va a tratar de gobernar y va a tratar de perseguir los santos del Señor. Que la iglesia del Señor va a pasar por la gran tribulación, sí. Que nos va a afectar, no. A ver, ¿han oído ese texto que dice, esto para comprensión bíblica? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Eso habla cuando usted anda en ese valle de muerte, que es el mundo. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hablando en el contexto judío. Lo que el salmista está diciendo es, aunque ande entre los filisteos, aunque ande entre toda esa gente terrible, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Señor. Casi siempre nos citan el salmo para los muertos, ¿cierto? Sí, ese es el salmo preferido para los muertos. Y aunque ande en el valle de la sombra de la muerte. Primero que todo, el Hijo de Dios no pasa en ningún valle de sombra de muerte. Porque en el momento en que se oscurezcan, se cierren sus párpados, no cuando duerme, sino cuando se va con el Señor, inmediatamente su alma será recogida por ángeles del Señor que lo llevarán a un sitio específico. No es que usted comienza y entra en el túnel y en el túnel, como si fuera para los llanos y sale y entra al otro túnel. No, no es así. ¿Sí ve lo importante de lo que es leer Biblia? Hay gente cristiana que se le mueren sus familiares y entran en desconsuelo. Y lloran, y lloran, y lloran. Sí, es necesario que llores el luto. Es necesario el vacío, todo. Pero llevan un año y lloran, y llevan dos, y lloran, y llevan tres, y ya, cálmense. Cálmense, ¿usted no ha leído la Biblia? Si alguno de nosotros partimos, nos volvemos a ver. Eso es como si el Señor pasa por el puerto y dice, ¡ey, ey, súbete, súbete! Nos vamos de crucero. Otros quedan. Pero que nos volvemos a encontrar, nos volvemos a encontrar. Que ese sí es el terror para el impío, porque lo van a resucitar para castigarlo. Ese sí es el terror. Vamos a terminar. Recuerde que todo esto, la entrega del pueblo en cautividad, de llevar a Israel en cautividad, de destruir el templo, de que el creyente sea perseguido, esto no es otra cosa que la misma oposición satánica. El que tenía el imperio de la muerte era el diablo.
El diablo asustaba a la gente con la muerte. Cuando el Señor Jesús viene, dice, sorbida la muerte en victoria. ¿Por qué? Porque la gente no sabía que había más allá. Cuando viene el Señor Jesús nos dice, tranquilos, yo soy el dueño de la vida. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pero les comunico esto, cuando ustedes vayan a salirse del cuerpo, van a tener susto por un momento. Pero si ustedes me han creído, sabrán que van a estar conmigo. Y eso es importantísimo entenderlo. Muy importante. Eso no es que unas tinieblas lo van a rodear y que, como nos enseñó Paco del Toro, un mexicano que producía películas, Vida después de la muerte, que cuando usted moría venían los demonios y dicen, esos personajes no tienen arte ni parte en esto. ¿Me entienden? Y esa película que le montan en la cabeza de que el diablo está allá chuzando, como las visiones de los hermanos, que pues el hermano fue al infierno y vio cómo chuzaban a un pastor y el pastor decía, ay no, por no haber predicado el evangelio y cosas así, que el que manda en el infierno es él. Todo eso es una mentira, eso es basura. Porque la Biblia dice que ese lugar fue preparado para castigo del mismo Lucifer, para castigo de esos demonios. Para eso es ese lugar. ¿Quién dijo que él va a ser rey allá? Eso no es bíblico, pero eso nos enseñaron y eso creemos. Y que está sentado ahí Abadón y está con su tridente y todo el mundo se asusta. Y allá están los hermanos que no diezman. Ay, Señor, por no haber diezmado. Sí, eso es lo que le cuentan a un, o el hombre de fe que dice, yo no estoy aquí, yo no estoy aquí, yo no estoy aquí. Confesión positiva. No, mi hermano, las cosas no son así. Si usted aprende los deberes con el Señor es porque ha sido enseñado por el Espíritu del Señor, no es más. Dice el Señor que es un vómito aquellos que tienden a asustar a los hombres haciendo prosélitos de otros hombres. La Biblia hay que enseñarla. El Espíritu del Señor le da convencimiento de que lo que usted tiene que ejecutar no es otra cosa. Y para eso están puestas las ordenanzas. Versículo 16 en adelante, para que usted lo estudie en su casa, todo esto tiene que ver con el regreso del exilio. Lo vamos a leer un momento. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y el Señor le dice, Ciro, rey malo, da un decreto, porque de mi pueblo se va. ¿Y qué hace ese rey temible y malo? Obedecer. Y ahí está la profecía de Ezequiel capítulo 28. ¿Lo recuerdan? Que es una profecía contra Tiro y Sidón, pero después vamos a ver eso. Que también tiene representación con Satanás. Mire, por mala que sea una persona y por terrible, hay alguien que manda en todo esto. Él es el que dice quién sale de la tierra y quién no. El diablo vino para matar, robar y destruir. Pero él no te puede cortar la vida si el Padre no dice que es así. Le pueden dar 100 tiros. Y si no se tiene que salir, va a quedar pecoso. Pero no sale. ¿Me entiende? No sale. Porque el dueño de la vida, el dueño de todo, es uno. Que Dios utiliza medios para ejecutar su propósito. Un día tenemos que meternos a mirar los propósitos de Dios. ¿Quién es el que quita la vida? A ver, ¿quién es el terror de la muerte? El diablo. Es un instrumento de Dios. ¿Pero puede él quitarle la vida a alguien? ¿Sin permiso? No. Tienen el libro de Job. Ahí lo tienen. Ah, pero es que usted le ha rodeado la casa. Róbenle. Ah, pero es que los hijos, quíteselos. Ah, pero es que el cuerpo, tóqueselo. Pero no, el alma no. No pudo hacer más. No puede hacer más.
Entonces, el asesino que estás echando en la esquina, que coge a la otra persona y la mata, ese asesino es un emisario satánico. Satanás en su vida está quitándole, entre comillas, la vida a una persona. Pero eso no sucede si el Señor no dice que la persona salga. ¿Sí me entienden? Dios es soberano. Vuelvo otra vez. El rey Ciro es el dueño de todo el mundo en ese entonces. Y el Señor le dice, hey, un decreto, mis hijos se van. ¿Y qué tiene que hacer él? Sí, Señor. Lo mismo pasa con el diablo. El Señor dice, ¿qué pasó? No, 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 Señor, nada. Y somos nosotros los asustados. ¿Me entienden? Eso es como cuando va uno a una casa y hay un perro rabioso. Y uno, ay, chiste. Y sale el dueño y ¿qué? Y el perro. Lo mismo. Dios es el dueño del perro. ¿Me entienden? Para que su corazón siempre descanse, porque siempre vienen asaltos y temores. Por eso les decía que del versículo 16 en adelante habla de lo que tiene que ver con el regreso nuevamente del pueblo otra vez a formarse como nación en la época de los macabeos hasta que venga el Señor. Y dice, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. ¿Qué está diciendo? Cambio nuevamente en el programa espiritual. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo. ¿Por qué dice será la esperanza? Usted sabe que la esperanza es algo que, valga la redundancia, se espera, no ha llegado. Jehová será la esperanza de su pueblo y fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que hablo en Sión, mi santo monte, que hoy en día es su iglesia. Y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ello. Esto se cumplió en la época del Señor. ¿Por qué dice el Señor? Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová que regará el valle de Sitín. Después vamos a ver estas cosas. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto, asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Esto fue cuando vino el cautiverio, que dijeron bien hecho. El Señor dice que cuando Él esté castigando a tu enemigo, no te regocijes, porque quitará la afrenta de tu enemigo y te la pasa. Y esto fue lo que pasó con los de Edom. Cuando se llevaron el pueblo cautivo se alegraron. Bien hecho, ojalá les den duro. Qué lío. Terminamos ya. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Y aquí viene el sacrificio. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Cuando usted vea textos de Sión y Jerusalén, hablan de ustedes, de la iglesia. Y no solo de ustedes, sino de los millones que adoramos y honramos el nombre del Señor, porque Él nos ha rescatado. Amén. Las profecías de Joel tuvieron su cumplimiento en su época, y tuvieron cumplimiento para el futuro de Joel, que fue en la época de los apóstoles. Amén. Ahí tuvo su cumplimiento. No coja textos de aquí para mandárselos y decir que el Papa es el anticristo y que Obama era el Papa negro y una cantidad de cosas que nos ponen en la cabeza. Amén. Eso tuvo su cumplimiento en la época del Señor. Ya cuando entremos a mirar los escritos del Nuevo Testamento, entonces ahí sí nos vamos a cerciorar de qué son las partes que nos corresponden. Aunque ellos también ponen, digamos, partes del antiguo para los escritos. Sí, señor. Sí, señor, pero entonces, si el apóstol Pedro me coge una parte de Joel para darme una explicación, lo que él está diciendo es, así como sucedió allá, va a suceder acá. Pero no me está diciendo, coja Joel, que todo lo de Joel es para allá. ¿Sí me está entendiendo? El apóstol Pablo vuelve y dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Sí lo ha leído? Algún día lo leerán. Entonces, es que el apóstol Pablo había leído Deuteronomio
Devarim, para los que son aquí judíos, estaba leyendo Deuteronomio y vio desde no pondrás bozal al buey que trilla. Dice, ¿y de quién habla esto? ¿Del buey? No necesariamente del buey, sino de los que sirven y él explica. Entonces, él me está mandando a que coja la ley levítica, porque como un ejemplo de acá, para que la traslade al día de hoy. No, solo cogió un escrito, lo puso aquí para explicarme algo. ¿Cuál es el error de nosotros? Que si el apóstol Pedro, por decir algo, dice, y allá como en Sodoma y Gomorra, en las ciudades que fueron destruidas, entonces el Señor destruirá la tierra con fuego. Entonces dicen, ¿sí ve que así como destruyó el diluvio, va a destruir la tierra con fuego? Un momento, dése cuenta cuál es la ilustración que él está tomando para aplicársela al pueblo del Señor. ¿Sí me comprenden? El hecho de que los apóstoles cojan algo de allí, un ejemplo, como si decimos, es que no hay mal, voy a decir que yo soy un apóstol de la época del Señor, y digo, es que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces todos dicen, entonces vamos a leer, resulta que eso lo dijo por allá un filósofo, y ya queremos coger todo el pensamiento de ese filósofo y trasladarlo a la escritura. O como cuando el apóstol Pablo dice, como algunos epicúreos dicen. Es importante entender que yo no puedo estar mezclando toda la escritura. Todo lo que fue la ley y los profetas ha sido para nuestra enseñanza. Para que de ahora en adelante no pensemos que así como ese pueblo caminó en desobediencia y al caminar nosotros en desobediencia no nos va a pasar nada. ¿Estamos? Nos va a pasar igualito que a ellos. Que ya no tenemos las maldiciones de la ley. Lo saben, ¿no? ¿O no lo saben? No tenemos las maldiciones de la ley. A ver, para que no se me confundan, con los que estoy estudiando Deuteronomio estamos parados con Moisés. Y yo tengo que decirles pilas, porque esas maldiciones son reales, pero porque estamos caminando con Moisés. Ya ahorita en unos capítulos Moisés morirá y vamos a llorar nosotros, como lloramos a Aarón y lloramos a María, o a Miriam. Vamos a llorar a Moisés, pero entonces el Señor nos va a decir, bueno, a caminar con Josué. Y nos va a tocar entrar al libro de Josué. Y después el Señor va a decir, bueno, vamos a entrar a los jueces. Conozca quién es Sansón, quién es Jefté, mire a este. Ah, sí, Señor. Entonces vivimos como si estuviéramos en la época. ¿Me están entendiendo? Y luego entramos con Samuel. Vivimos como si estuviéramos en la época, nos metemos allá con ellos. Por eso cuando leemos Deuteronomio le digo, pilas que las maldiciones son vigentes. Cuando lleguemos al Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo llega y dice, porque Cristo pegó el acta de decretos que nos era contrario clavándola en la cruz, Cristo no clavó la cruz, la ley, perdón. Él clavó, fue las maldiciones de la ley. Maldita será tu arteza de amasar, maldito serás maldito, serás maldito. Eso fue lo que él colgó, anulando el acta de decreto que nos era contraria, clavándola en la cruz. Quiero que me entiendan porque hay veces dirán, no, este hermano nos confunde. Pero para que entiendan mi manera de ver las cosas en la escritura. Yo me siento con el Señor y miro y le pregunto, Señor, y Caifás, por eso es que como que la escritura se me queda. Como que me cojo de la mano con el Señor por los evangelios y camino con Él. Y eso es importante porque usted aprende. Usted logra ver la escritura desde una perspectiva tremenda. ¿Me están entendiendo? Camine con ellos, métase en el pueblo. Y dése cuenta quién es usted en medio de ese pueblo. Yo creo que esto es un arma espectacular para que usted entienda la escritura. Cuando dice Josué, vamos para la batalla. Yo a veces me pongo en esas. Bueno, y van a la batalla los que, porque leo el texto, ¿usted qué quiere? ¿Coger el agua así o lamer el agua? Entonces busco cuál me acomodo. Por eso es que entiendo la Biblia, porque me meto allá. Yo veo a Sansón en la época de él, y lo veo mirando esas filisteas tan bonitas. Y yo le digo, uy, Sansón, sí. ¿Quién no? Y por eso. Y él viene y me dice, míreme, me sacaron los ojos. No se adelanta la historia. Y yo, bueno, sí, Señor. Eso es como, no sé.
A mí me ha ayudado muchísimo el entrarme en la escritura y tratar de ver todo eso. Le digo, Señor, ilustra mi mente y mi corazón, por eso es que voy. Y aparte de eso, pues lógico, estudiando historia. Pero usted métase en la Biblia. Cada historia que lea, métase ahí, participe. A ver, utilice su imaginación. Es como si lo devolviera en la máquina del tiempo y lo introduce en esa época, como en el superlibro. Sí, para que me lo entienda, pero sin robot. Ame la palabra del Señor. Si usted ama la palabra del Señor, usted ama a su Señor. ¿Sabía que la palabra del Señor en cierta relación tiene que ver con el Padre? Porque el Señor dice, Felipe, tú me dices, muéstrame al Padre, y yo te he hablado todo, y no has visto al Padre. Es importante que vayamos entendiendo la Biblia. Se nos fue el tiempo, mis hermanos. Pongámonos en pie, vamos a orar. Hoy terminamos el libro de Joel. Después seguiremos con otro de los profetas. Espero que algo de todo lo que les dije les haya quedado. Desde que le quede una coma o una tilde, estamos bien. Cierre sus ojitos y hable con el Señor.